para hoy dice oportunidades de Dios para ayudar al hombre. ¿Quién me pudiera decir qué oportunidades por lo general Dios usa para ayudarnos? Ocasiones. ¿Qué ocasiones Dios? Ya. Sí. Momentos. ¿Qué momentos? ¿Qué situaciones? ¿Sí? Porque lo que pasa es esto. Por lo general, la ayuda de Dios viene es cuando estamos en necesidad. Cuando hay puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser un problema financiero. Es verdad. Es verdad, ¿no es cierto? Y estamos acostumbrados a que Dios nos ayude siempre cuando estamos en momentos difíciles, porque cuando estamos en momentos buenos, supuestamente no necesitamos la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que esas son las oportunidades cuando estamos pasando por dificultades, por momentos duros en la vida. Esas son las oportunidades que Dios aprovecha para Él mostrar que Él es Dios. Porque el ser humano desafortunadamente está acostumbrado a buscar de Dios es cuando hay problemas. Entonces, vamos a ver vamos a ver unos ejemplos de las oportunidades de Dios para ayudarnos a nosotros, a todos nosotros, ¿no es cierto? Vamos a ir al Salmo 116 y vamos a leer el versículo 6. Este salmo habla de dar gracias por haber sido librado de la muerte. O sea que si alguno de ustedes ha pasado por un momento duro y difícil de esa manera, entonces yo les recomiendo que se lea ese salmo, ¿ok? Porque es muy confortante. ¿Alguien lo tiene? Salmo 116:6. Connie. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu hasta ahí, es solo el 6. Hasta ahí, sí, pues que lo de alma mía. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Cuando él habla de que estaba postrado es porque estaba casi moribundo, ¿ok? Entonces dice que lo salvó. Dios se manifestó en su vida y lo salvó. ¿Qué sucedió para eso? ¿Qué dice la palabra antes? Dice que Jehová guarda a los sencillos. Una persona sencilla tiene una tendencia a ser humilde, descomplicada, ¿no es cierto? Entonces, es un atributo, una cualidad que como hijos de Dios debemos tener en cuenta. Ser sencillos, no complicarnos la vida por cualquier cosa que pase en tu vida. Trata de ser una persona sencilla, porque cuando nosotros somos sencillos, entonces vamos a ver las cosas de una manera diferente. Vamos a ver soluciones más prontamente. Pero lo mejor de todo es que en una persona sencilla es donde Dios se va a manifestar. Porque dice que Jehová guarda a los sencillos. Y entonces dice, yo estaba a punto de morir y vino y me salvó. Amén. Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, de enfermedades, como estábamos ahorita clamando por Mario y por otras personas, toda la situación que está pasando alrededor del mundo, yo estoy seguro que con todo lo que está pasando, esta situación de Ucrania y Rusia, y vemos la violencia que está sucediendo en los pueblos, en los diferentes países, cómo se está manifestando todo, yo estoy seguro que Dios no está sentado en su trono nervioso a ver qué es lo que va a pasar. Yo estoy más que seguro que Dios está sentado en su trono esperando el momento a que esas personas que están en dificultad y en problema clamen a Él. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar y ayudar. Porque Dios es un caballero. Él no se va a manifestar en la vida de una persona a las malas. Él no va a venir y va a romper la puerta de tu casa y va a decir, aquí estoy para ayudarte. No. Él va a venir y va a golpear la puerta, y si las personas quieren, abren la puerta
y dice la palabra que Él viene y cena con nosotros, se sienta y tenemos una conversación, empezamos a tener una relación. Eso es lo que Dios busca de las personas, amén. Entonces yo siento, yo creo que la situación que esté pasando en cualquier ciudad, en cualquier persona, en cualquier familiar de nosotros cercano, que sabemos que todos tenemos familiares y que todos pasamos por situaciones duras y difíciles, son momentos especiales y específicos para Dios manifestarse en la vida de ellos, si ellos se lo permiten. Amén. Amén. Entonces tenemos eso en cuenta, que la oportunidad de Dios va a venir en el momento indicado si nosotros le damos la autoridad a Él, si le abrimos la puerta, si le decimos, sí, Dios, necesito de ti. Amén. Vamos a ver otro ejemplo de una oportunidad que Dios se manifestó con poder, pero así grandemente. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Vamos a ir al versículo 38 y 39. 38, 39. No. Lo tengo. Ok, dale. Dice Marcos 4:38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Increíble, ¿no? ¿A cuántos nos ha pasado que sentimos que estamos pasando una tormenta en la vida? Y Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa que no te veo? ¿Qué pasa que no me estás solucionando el problema? ¿Qué pasa? Si Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad, ¿por qué sería? Porque estaba tranquilo. ¿Por qué sería que Jesús en medio de una tempestad estaba durmiendo? Y todas las otras personas, ¡ah! También, Nos morimos. claro, es tremendo, por eso nos enseña, tremendo, porque también él estaba discipulándolos, él los estaba enseñando, los estaba aprendiendo a madurar, enseñando a madurar. Y él sabía de esa tormenta y él estaba esperando y ahí hubo una lección tremenda, porque el propósito de todo eso los enseñó a ellos, les enseñó fe. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos muestra con esto? Que van a venir tormentas y a veces sentimos que el Señor está durmiendo, pero si el Señor está durmiendo es porque Él tiene la certeza de que Él está en control. Cuando clamaron a Él, ¿Él qué hizo? Él no los regañó, Él no les dijo, déjenme dormir. Él dice, ¿qué fue lo que acabamos de leer? Dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos teniendo problemas, que a veces tratamos de que el hombre sea el que la solucione y no vemos solución por ningún lado, ¿no es cierto? Porque ellos estaban en un bote y era una tormenta y era algo que ellos no tenían control ninguno. Porque nosotros como seres humanos, específicamente los hombres, ¿ok? Tenemos la tendencia a que queremos solucionar, queremos tener el control y queremos solucionar. Y cuando la mujer que es sola tiene esa tendencia también, cuando hay problemas, a solucionar. Yo quiero estar en control y quiero solucionar. Pero cuando viene una tormenta de esas donde yo no puedo hacer nada, porque ellos estaban en un bote y era una tormenta que los discípulos no podían hacer nada. ¿Qué les tocó hacer? Señor, ayúdanos, mira, no te importa que vamos a perecer. Es un clamor. No es una oracioncita de que me tiro de rodillas. Ay, papá, por favor, mira. No, si es una situación dura y difícil, yo me imagino que ellos estaban ahí sacudiéndose en medio de las olas y ¿qué hicieron? Clamaron. ¿Qué es un clamor? Un clamor es un grito de angustia diciendo, papá.
¿No es cierto? Así el vecino crea que estás loco o loca. Si hay momento de dificultad, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Un clamor es eso, es un grito de angustia y decirle, Padre, aquí estoy, necesito tu ayuda. Eso es un clamor. Por eso la palabra nos exhorta a que clamemos a Él. Sí, eso es muy importante, entender que no es una oración simple, pero cada persona pues clama a su manera intensa de hacerlo. Por ejemplo, hay personas que verdaderamente yo los he oído orar clamando y llorando cuando tienen una situación fuerte ante Dios. Otras personas sin tener que gritar están clamando fuerte en intensidad, porque el clamar a alta voz es algo que yo sé que sucede y sucede de manera espontánea. Yo digo que sea que lo haga uno en alta voz, porque a veces es así, o lo haga uno a media voz, en la intensidad honesta del corazón. Y para eso tiene que ser guiado uno por el Santo Espíritu de El Dios. clamor del Espíritu, amén. Porque la emoción es una cosa, pero el Espíritu es otra. Nosotros como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero cuando una persona está pasando dificultades, ¿cuál es la tendencia? Postrarse de rodillas y gritar y llorar. ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué estoy sucediendo? Y uno cuestiona y uno dice, pero Dios es Dios y Él quiere que tú cuentes con Él. Hacerlo ¿No es delante cierto? de- Y es hacerlo en su presencia. Por eso, ¿qué dijo Jesús? Tú en tu lugar secreto, entra tú a solas con Él. Tú en la presencia de Dios. Tú con Él eres como tú eres y tú le vas a clamar a tu manera, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a cómo tú eres. Él no va a estar esperando que todo el mundo a toda hora le esté gritando, obviamente. Pero dice un clamor es postrarse y es con intensidad pedir por la necesidad. Amén. Amén. Entonces, ojo, aquí viene otro ejemplo tremendo. Es que es tremendo ver todas estas oportunidades en que Dios intervino. Porque vimos que el salmista dice que se estaba muriendo y el Señor lo ayudó. Ahorita vimos cómo los apóstoles, los discípulos de Jesús estaban pasando esa tempestad ahí en el bote y no sabían qué hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Intervino. Ahora miren esta. Marcos 5, verso 25. Esto es especial. Marcos capítulo 5, versículo 25. Ok, si alguien lo tiene para leerlo. Yo lo tengo. Pero una mujer Sí. que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ah, Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. amén. Esto es especial. Este ejemplo de la intervención de Dios es especial. Él intervino tan siquiera sin saberlo en ese momento. Porque dice que era la mujer con la necesidad la que buscó de él. Dios sabe nuestras necesidades y Dios sabe todas nuestras situaciones, pero Él está esperando es a que tú vengas a Él. Por eso dice, clama a mí. También hay otra escritura que dice, no tememos porque no pedimos. ¿No es cierto? Entonces, es necesario que busquemos de Él en todos los momentos de necesidad. ¿Ok? Porque aquí vemos el perfecto ejemplo. Mira, era una mujer que, ¿cuánto tiempo? 12 años. 12 años.
12 años padeciendo. ¿A cuántas personas conocemos nosotros que llevan mucho tiempo pasando por situaciones y por sufrimiento y de enfermedades y de angustias y todo eso? Por ejemplo, mira, mi primo Mario lleva mucho tiempo con esta enfermedad. Esta mujer dice aquí que eran 12 años que padecía de esa enfermedad que ella tenía. Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Muchos médicos, pasó por manos de muchos médicos que quién sabe que a lo mejor ellos hasta sabían que no tenían la solución, pero por sacarle su dinero le decían haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. ¿No es cierto? Dice que gastó todo lo que tenía. La mujer hizo todo por su propio esfuerzo, a su manera. ¿Y qué sucedió? Dice que nada le había aprovechado y dice que todo al contrario le iba peor. Entonces, no nos extrañemos que a las personas por mucho tiempo, cuando en su propia fuerza están tratando de solucionar las cosas, se les ponga hasta la situación más complicada. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer eso? Eso va a hacer que miren a Cristo, que busquen de Él. Porque ¿qué hizo esta mujer después de que hizo todo por sus propios medios? Gastó todo su dinero, fue a médicos, intentó de todo. Y al final, ¿qué sucedió? Dijo que cuando escuchó hablar de Jesús, es especial esto, cuando escuchó hablar de Jesús, dijo que ella vino por entre la multitud y tocó el manto. Que decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Mira lo que ella estaba pensando. Ella pensó en salvación, no solo en la sanidad. La salvación. La salvación envuelve sanidad, protección, prosperidad, renuevo, fortaleza. La palabra salvación envuelve todo lo que es tu vida ante Dios. Esa mujer, en medio de su necesidad, vino y tocó de Jesús. ¿A cuántos de ustedes conocen a personas que han intentado y nunca se han querido acercar a Dios? Así que yo te aconsejo en esta noche que tú, como hijo e hija de Dios, como dice el Señor, que tú eres la luz en medio de las tinieblas, que tú eres la sal de la tierra, que tú compartas de Dios con estas personas. Y sería lindo si les puedes llevar esta escritura y mostrársela y decirle, mira, esta mujer le pasó como estás tú. ¿Y qué sucedió? Hasta que ella verdaderamente se rindió y dijo, yo lo necesito. Él es mi salvación. Él es mi ayuda. Eso es lo que necesitamos. Esta mujer estaba en tremenda situación por años de años. ¿Y qué hizo Dios? Dios intervino. Fue una oportunidad de Dios para ayudar a esta mujer, inclusive cuando él ni se imaginaba que iba esta persona a buscar de él. ¿Por qué? Porque dice, si ustedes leen ahí el capítulo, dice que la gente lo apretaba. Dice que él estaba en medio de la multitud, porque se hizo famoso por todo lo que sucedía con Jesús. Y él estaba caminando y la multitud dice que lo apretaba. Y de pronto él dice que sintió que alguien lo tocó. ¡Wow! ¿Cómo así? Le decían sus discípulos, si está, todo el mundo te está tocando, estás aquí apretujado entre toda la multitud. Dice, no. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Y eso es lo que busca Dios de nosotros, que cuando nos acerquemos a Él, saquemos de Él su amor, su verdad, su paz, todo para nuestra necesidad. Él es el Padre y Él está ahí dispuesto para nosotros, para darnos todo lo que necesitamos. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él con ese deseo, con esa hambre, con esa sed, de que cuando lo tocamos, de Él salga, porque Él es una fuente de vida. Imagínate, todo el mundo que lo apretujaba y Él no sentía que nada salía de Él, hasta que esta mujer lo tocó.
ella verdaderamente sacó de él lo que ella necesitaba. ¿Por qué? Por su necesidad. Amén. Amén. Es tremendo ver los ejemplos de las personas en que Dios toma la oportunidad de ayudar, porque si no estamos en esa situación, puede haber un día que estemos en alguna situación así y necesitamos aprender a que con confianza podemos acercarnos a Él, porque Él está ahí dispuesto para nosotros, para ayudarnos. Amén. 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 Vamos al siguiente. Marcos, ahí mismo, el capítulo 9, en ese mismo evangelio. Vamos al capítulo 9 y vamos a leer primero el verso 17 y 18. Rosa, ¿lo tienes? Sí. Ok. Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ok, ahora vamos a leer el 22 y el 24. Del 22 al 24. Muchas veces le echa en fuego, en el agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Qué tremendo. ¿Y qué sucedió? Jesús sanó al muchacho. Entonces, a veces hemos pasado, a veces hemos sido nosotros o conocemos personas que están en situaciones así. Posesiones que no son de Dios, personas que actúan, tienen actitudes y acciones que a veces son irracionales completamente y no entendemos por qué sucede. Y el único que puede liberar a una persona de cualquier cosa que el enemigo lo esté influenciando es Dios. ¿Qué hizo este hombre? Él vino a los discípulos de Jesús y se lo trajo, no se lo trajo a Jesús, se lo trajo a los discípulos de Jesús. Y dice ahí la palabra que ellos no pudieron. Los discípulos no pudieron sanar a ese muchacho. Jesús se puso bravo con sus discípulos porque Jesús los venía entrenando, los venía discipulando para que pudieran hacer el trabajo que él vino a dar el ejemplo de hacer. ¿Ok? No pudieron, no estaban preparados todavía. Y Jesús vino y le dijo al hombre: si puedes creer. Y el hombre le dijo: puedo creer, pero ayuda a mi incredulidad. Y después de que el hombre aceptó la ayuda de Dios, Jesús lo que hizo fue sanar al muchacho y al hombre también lo ayudó, porque le ayudó a su incredulidad. ¿Por qué? Porque su fe se aumentó al ver la sanidad de su hijo. Amén. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que hay un proceso de preparación. A veces nos vamos por ahí a hacer las cosas que Jesús hacía sin nosotros estar preparados. Por eso yo siempre les digo, no se queden en casa, vayan a la iglesia. Ir a la iglesia, las iglesias por lo general tienen estudios de discipulado, donde en el discipulado te empiezan a enseñar y a instruir para que tú puedas cumplir tu propósito en Dios.
¿A qué me refiero? Si tú trabajas en lo que trabajes, cuando yo digo que puedas cumplir tu propósito en Dios, no es que tú tengas que trabajar en la iglesia, ser un pastor, una maestra, un profeta, un evangelista, no. Yo no me refiero a eso. Esos son oficinas de la iglesia, ¿ok? Pero para que tú puedas cumplir tu propósito en el medio de vida que tú te mueves, porque Dios quiere que tú seas la luz y que tú seas la sal. Pero si yo tengo un bombillo y yo no sé en dónde es que se debe conectar ese bombillo para que alumbre, entonces nunca va a alumbrar. Entonces es necesario que seamos equipados en Dios. Sí, tú tienes tu tiempo de soledad con Dios, tu tiempo de intimidad con Dios, y lees la palabra y el Espíritu Santo te va a instruir, pero van a haber cosas que Dios puso en la iglesia, maestros, para poder enseñarte y poder equiparte y poder darte una guía para que tú puedas cumplir con el propósito de tu vida. Porque cuando tú sientas que estás llena verdaderamente de la presencia de Dios y tengas que orar por un enfermo, no tengas pena y puedas hacerlo. Y que la virtud de Dios en ti se manifieste en la otra persona. Eso es algo especial. Que si hay alguien que tiene alguna situación difícil como la que tuvo este señor, a ti no te dé miedo y des media vuelta y te vayas, porque tú tienes la solución para esa persona. Si es una persona que está endemoniada, que hay que hacerle un exorcismo, que esto, no, nada de exorcismos. Cuando el Señor se manifiesta con el poder y la autoridad que hay en ti, porque el Señor mora y vive en ti, entonces vas a ser el instrumento de Dios aquí en la tierra. Entonces, por eso es que yo siempre les exhorto, congréguese, vaya a una iglesia y prepárese. No es para que seas pastor, maestro, evangelista, no. Es para que tú puedas cumplir tu propósito como hijo y como hija de Dios. Amén. Es necesario que entendamos que debemos prepararnos. Los discípulos, cuando conocieron a Jesús, al otro día no se fueron a hacer su ministerio. Ellos duraron 3 años y medio con Jesús, en preparación con Jesús. ¿Y qué sucedió después de eso? Jesús les dijo, cuando seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro negó a Jesús, intentó hacer cosas por su propia forma y la embarró varias veces, pero cuando el Espíritu Santo de Dios llenó a Pedro, Pedro fue un tremendo predicador de la palabra y evangelista que en el primer sermón que dio, como 5,000 personas vinieron a creer en Dios. Después de que había negado a Jesús. Entonces, ¿cuándo fue eso? Cuando fue lleno de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Entonces, mi exhortación para todos es, busca de Dios, llénate de su presencia, congrégate y equípate de acuerdo a la instrucción que Dios da a través de su palabra. Por eso Él puso pastores y maestros en las iglesias para equipar al pueblo, para que el pueblo no vaya ignorante a hacer lo que tiene que hacer, porque entonces, ¿qué sucede? Después el diablo viene, pum, 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 nos cachetea, nos da 3 vueltas y después nos da miedo a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Entonces, esto es una exhortación para que sigas buscando de Dios, sigas leyendo su palabra y te congregues. Es necesario, estamos en tiempos bien duros y difíciles y si tú te das cuenta, cuando tú lees el libro de los Hechos, la gente se unía, se congregaban y buscaban de Dios y ahí era donde se manifestaba la presencia del Espíritu Santo con poder y autoridad. Milagros, maravillas sucedían y Dios quiere usarte para que todo eso pase. Amén. Amén. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Ya me quedan solo 2 ejemplos más, ya casi terminamos. Y estos son nada a comparación de todo lo que Jesús hizo, pero es simplemente unos ejemplos para darnos cuenta que Dios está dispuesto a involucrarse en nuestras vidas y en la vida de los que necesitan. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos. No, perdón.
Tengo 3 ejemplos más. Vamos primero al Evangelio de Juan, al capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 7 al 11. ¿Quién quiere leer que no haya leído? No todos a la vez. Pues yo puedo leer. Ok, Connie, 6 del 7 al 11. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuando querían. ¿Cuánto querían? O sea, lo que quisieran. Y hasta ahí, pues lo otro también. Sí, hasta ahí. Bueno. Cuanto quisieran. La gente venía a Jesús por multitudes, había mucha gente, estaban lejos de sus pueblos y ya era hora, los discípulos estaban preocupados porque ¿cómo vamos a alimentar tantas bocas? Y no tenemos nada y no hay tiempo para ir a comprar porque no nos va a alcanzar tampoco la plata. O sea, una situación precaria donde no podemos alimentar a las personas, donde lo que hay no nos alcanza, ¿qué vamos a hacer? La perfecta oportunidad para Dios mostrar que Él es Dios. Y cuando confiamos en Él, Él es el mejor de los proveedores. ¿Qué hizo? Vino un niño con su almuerzo, 2 panes, 2 peces, 5 panes, creo que es. Sí. ¿Okay? ¿Qué hizo Jesús? Cogió esos panes y esos peces, entró al reino, a su reino, y trajo la provisión. Así de sencillo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos que aprender a vivir en el reino de los cielos. Si ven cómo está la situación, por ejemplo, ahorita aquí en Estados Unidos, la situación está un poquito dura porque todo está subiendo de precio, todo. En California, un galón de gasolina ya está a $6. Todos los alimentos en los supermercados han subido de precio, las rentas están por las nubes. Lo que antes se conseguía un apartamento de una habitación por, no sé, $800, ahora vale $2,000 pesos. Por lo menos aquí en el área que yo vivo, eso es lo que está sucediendo. Es algo, $2,000, ¿ok? Es algo que dice uno, wow, pero ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Si mi salario no me da ni para la mitad de lo que ahora todo está. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a hacer? Pero es que tú no perteneces al sistema de este mundo. Nos podemos dar cuenta con este perfecto ejemplo donde Dios dijo, un momentico, ustedes están preocupados porque no tienen, pero es que están mirando este sistema, este mundo. Un momentico, yo voy a ir a mi reino y voy a traer la provisión. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente oró, entró al reino celestial, le dio gracias al Padre por la provisión y con 2 peces y 5 panes alimentaron, dice que a 5,000 hombres. Pero ahí no menciona que había mujeres y niños también. Y en esa época, la mayoría de hombres le gustaba estar casado y tenían más de uno. ¿Ok? Entonces, solo así como por hacer un estimado, tripliquemos entre niños y mujeres extra. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de unas 15,000 personas. ¿Ok? Que Dios alimentó
con 2 peces y 3 panes. ¿Por qué? Porque lo hizo de su reino, no de este mundo, no de este sistema. Entonces, lo lindo de Dios es que cuando Él suple, siempre sobra, siempre es en abundancia. Porque si seguimos leyendo la historia, dice, y recojan lo que sobró para que no se pierda nada. A Dios no le gusta que nada se pierda, por eso tenemos que siempre pedirle que seamos buenos administradores. En estas situaciones de situación económica, como se está poniendo el mundo de duro y de difícil, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para ser buenos administradores, porque a Él no le gusta que se pierda nada, a Dios no le gusta que nosotros malgastemos, que malusemos las cosas, ¿no es cierto? Sea dinero, sea comida, sea ropa, sea lo que sea, ¿sí me entienden? Entonces, Dios va a usarte si tú aprendes a entrar a ese reino celestial y a vivir de acuerdo al reino de Dios. Dios va a usarte a ti como su instrumento para que otros puedan ver ese reino. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo se va a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra? A través de ti. Porque Dios está en su trono y Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios y eres parte de la familia de Dios. La manifestación del reino de los cielos en esta tierra va a ser grande, con prodigios, maravillas y cosas grandísimas, pero también va a ser con cosas tan sencillas como cuando vean que en la economía y la gente la está pasando duro, tú por tu buena administración y la provisión de Dios en tu vida no estás pasando problemas. Y la gente te va a decir, pero ¿y cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo estás haciendo? ¿Cómo tú lo puedes hacer? Ahí es el momento donde Dios quiere que tú brilles su luz y puedas testificarle a las personas que es gracias a Él. Amén. Porque Dios da la sabiduría para momentos tan difíciles como estos, tú puedas ser una persona buena administradora y multipliques lo que tienes a tal punto que va a ser para ti y para tú poder ayudar a aquellos que necesitan para que puedas brillar esa luz. Amén. Amén. Y lo podemos ver con este ejemplo de cuando Dios alimentó a toda esa cantidad de gente. Le dijo a los discípulos, miren, así es que se hace. Esto es, aprendan a entrar a mi reino y a suplirse de lo que mi reino es. Eso es especial. Ok, vamos a ver la hora, porque esto está bueno. Y la última, vamos a dar la última. Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Ok, María, dale. María, yo. Charín. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Y saliendo, le seguía. Amén, hasta ahí ya. Amén. Entonces ahí podemos ver otro ejemplo donde Dios se manifestó con poder y autoridad, ¿no? ¿Qué le pasaba a Pedro en ese lugar? Que lo habían apresado, lo habían puesto preso porque estaba hablando las grandezas de Dios. Y a los demás no les convenía. Entonces, ¿qué sucedió? Supuestamente lo iban a llevar ante Herodes en esa noche y la cuestión era que podía morir. Pero ¿qué hizo Dios? Hizo el milagro. Intervino. Ahora,
Cuando una persona ha sido llamada por Dios, Dios me llamó. Dios me llamó. Dios me llamó. Cuando una persona ha sido llamada por Dios, no te vas a ir ni antes ni después. Va a ser en el momento en que Dios diga. Porque cuando tú sabes, que tienes un propósito en Dios, entonces Dios se va a asegurar de que tú cumplas ese propósito. No va a haber cárcel que lo impida, no va a haber problema, situación médica, situación económica, situación material, nada que impida que si tú sabes, que tienes un propósito como hijo y como hija de Dios en este mundo, que impida que Dios intervenga en tu vida y te provea, te equipe y te dé todo lo que tú necesitas para que vayas y cumplas ese propósito. Porque aquí podemos ver cómo Dios intervino para que a Pedro no le hicieran daño y lo libertó de la cárcel y lo sacó del lugar. No solo le quitó las cadenas, lo sacó del lugar. Fíjate cómo el ángel le dio instrucciones, le dijo, amárrate tus sandalias bien amarraditas, eso seguro era por si te le tocaba salir a correr, ¿no es cierto? Pero le dijo, cíñete tu manto, envuélvete en tu manto. Para mí eso quiere decir que cuando tú te envuelves en el manto, estás confiando en él. Cuando tú le obedeces y tú sigues la instrucción de Dios, estás siendo cubierto con su presencia y está la protección de él contigo. Por eso es necesario que cuando tú lees la palabra de Dios, tú le obedezcas lo que Dios dice en su palabra. Dice, no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, pero seamos hacedores de ella. Cuando te sientes en tu tiempo a leer la palabra de Dios, practícala, ponla en acción y tú vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Amén.